Quiero compartir en este video algunas interpretaciones personales de la fantástica serie alemana Dark. Primera interpretación: Tannhaus es Dios. Bueno, más específicamente es una metáfora o analogía de Dios. Razones para interpretar esto: primero, vive en el paraíso, lo cual ha sido mencionado varias veces en la serie. Segundo, crea a Adán y a Eva. Y algo muy importante, toda la presencia de la Santísima Trinidad a través del número 3 en la serie, donde Tannhaus es el vértice de esta Santísima Trinidad. Es el vértice de este triángulo, es el punto inicial, es el punto de origen, es el creador de tiempo y espacio en estos mundos. Jonas prácticamente es su hijo. Claro, no es su hijo biológico, pero fue creado por él. Y Jonas es claramente una representación, sobre todo en su etapa adulta, intermedia, de Cristo. Esto dado por varias relaciones. Primero, el actor que hace de Jonas en esta etapa adulta había interpretado a Cristo anteriormente y quizás por esto fue escogido en el casting, aparte por supuesto de su parecido con Jonas joven. Pero además hay algo muy interesante acá, en la relación entre Jonas y Cristo. El plazo de años en que se viaja de un tiempo al otro es 33 años. Separan todos los intervalos de tiempos y etapas y épocas de la serie. Y mucha gente dice que eso es algo aleatorio. Miren, clarísimo, 33 años fue, en muchas hipótesis, la edad de Cristo cuando terminó en la cruz. Otras características que relacionan a Jonas con Cristo: la idea de el sacrificio. O sea, Cristo debe sacrificarse para que el mundo original, viva. Y en este caso, por supuesto que son muchos quienes tienen que sacrificarse, pero quien toma la decisión es Jonas, aún sin ser Adán. Por otro lado, la muerte y la resurrección. Jonas muere a manos de Marta, pero no muere en otra línea de tiempo. Y en este sentido es muy interesante cómo se le aparece nuevamente a Marta cuando la rescata antes de que Magnus y Francisca, adultos, la convenzan de irse con ellos. Y así es como llegan al mundo original de Tannhaus. Cuando Marta le dispara a Jonas, él cae sobre el árbol genealógico y hay una imagen que surge muy semejante a lo que sería un ángel con unas alas. Pero además de eso, la relación con lo religioso es muy fuerte en muchos sentidos. Y aquí vienen otras interpretaciones. Es importante la manera en que el hijo de Tannhaus narra a su padre el encuentro que tuvo con Jonas y con Marta. Él dice que se encontró a unos ángeles, prácticamente a unos salvadores que traen un mensaje. Como metáfora de Dios, Tannhaus crea el tiempo y el espacio, claro que por accidente. Crea las dualidades, el mal, el bien, lo positivo, lo negativo, lo femenino, lo masculino, y se habla siempre del origen, como este hijo de Marta y de Jonas, que es el origen porque él da lugar a Tronte. Y Tronte comienza toda una línea familiar que pasa por Ulrich. Pero para que existiera este ser origen con esta marca fisura en el labio, era necesario que existieran Marta y Jonas. Y para que existieran Marta y Jonas, fue necesaria
la intervención de Tannhaus, que crea tiempo y espacio donde no existía antes. Si Tannhaus es la metáfora o símbolo o analogía de Dios, hay varias teorías interesantes que se darían acá, ideas sobre Dios, que no son tan tradicionales. Por ejemplo, pensar que Dios crea el mundo por enfrentarse a su propia soledad. O sea, Dios se sentía solo y por tanto crea el mundo. Pensar que Dios crea el mundo por enfrentar su tristeza. O sea, Dios está triste y ante esta tristeza crea el mundo. Pensar que Dios crea el mundo de manera accidental. O sea, Dios no tiene un control total sobre aquello que crea, pero sí lo predestina. Entonces, otra cuestión interesante acá es toda la relación entre Dios creador y aquello que crea, y todo un debate que ha sido tradicional en la discusión religiosa, y es si Dios tiene control sobre aquello que crea, si estamos predestinados o no, o si contamos con libre albedrío. Es claro que al principio la serie nos hace creer, nos hace entender, nos hace pensar que hay un bucle y que estamos predestinados. Todos los personajes que viajan al pasado justamente para intentar cambiar su destino, lo que hacen con este viaje es precisamente marcar su destino. Hasta que llega un momento en que Jonas, a través de Adán, manifestación de la creación misma, esta analogía con Cristo, acuden al libre albedrío. O sea, no hay una predestinación total porque empiezan a suceder cosas que no estaban en este bucle cerrado y que no estaban predeterminadas de antemano. Empiezan con Claudia, que mata a su otro yo, y aquí se libera y entonces cambia el curso de las cosas. Antes de ser asesinada por Noah, viaja al futuro para encontrarse con Adán y ella misma le dice que es primera vez que esto ocurre y empiezan todos los cambios, las alteraciones y rompimientos del bucle. O sea, se manifiesta el libre albedrío. Jonas rompe con el bucle y llegan al punto inicial donde todo ocurre para transformarlo todo. Defensa del libre albedrío. Interpretaciones sobre la Santísima Trinidad. El número 3 rige todo el tiempo la serie. Primero, por supuesto, eran 3 los mundos y hasta que esto no se descubrió no había manera de arreglar el primer origen. Y algo muy importante es que esta pista viene desde el mismo hijo de Marta y de Jonas, que además siempre se manifiesta en 3 estadios del tiempo, lo cual también nos remite a esa paradoja de la esfinge y la pregunta por las 3 etapas de la vida. Pero él en sí mismo ya nos está anunciando la Santísima Trinidad. Por otro lado, y esto es muy interesante, el origen de todo es la pérdida de 3 personas importantes para Tannhaus. Vuelve el número 3 como Sagrada Familia, como Tríada, como Santísima Trinidad. Hijo de Tannhaus, esposa de Tannhaus, nieta de Tannhaus. Otras relaciones e interpretaciones en cuanto a esta analogía religiosa y el número 3 siempre presente. Son 3 las páginas que intentan rescatar del libro. La relación que tiene siempre Adán con este libro y muchos otros personajes es prácticamente la relación que se tiene con una Biblia. La relación de Noah es también en una relación religiosa con la historia, en tanto que Adán le hace pensar que ahora tiene una misión que cumplir y esta Noah la cumple a través de un personaje que es un ministro de religión. Interpretaciones en cuanto al tiempo. Al principio parecería que el tiempo que se plantea en la serie es de un eterno retorno, un círculo cerrado, el tradicional y clásico Ouroboros, justamente ese que le regala el hijo de Jonas y Marta, el ser origen, a Tronte. Pero esta teoría empieza a cuestionarse
y nos damos cuenta de que el tiempo que se plantea en la serie es más bien un tiempo en espiral. Es un tiempo donde cada curvatura es semejante a la anterior y las etapas pueden repetirse, pero con una pequeña variación. Es esta noción de tiempo la que permite que al final todo pueda ser cambiado. Si fuera un círculo cerrado, no era posible cambiarlo y se hubiera repetido lo mismo y lo mismo eternamente. Pero aquí el tiempo es más bien una espiral y viene la idea de la teoría del caos desde el efecto mariposa, lo cual tiene todo que ver con este canal, con este espacio desde el cual les estoy hablando. Y el efecto mariposa lo que plantea es que una misma situación en intervalos repetidos, con que tenga una mínima variación en cada secuencia de estos intervalos, termina en un hecho totalmente distinto al que lo originó y puede ser incluso imprevisible. Teoría del caos. Otra interpretación es la relación constante de la serie haciendo alusión a Matrix a través de la matriz, que además nos cuestiona en cuanto a que si la realidad que estamos viviendo es totalmente real, valga la redundancia, o si estamos viviendo una ilusión, un sueño. La pregunta también aquí de si Dios es el sueño del hombre o el hombre es el sueño de Dios. Todo el tiempo en la serie refieren a la matriz, a la matriz, a la matriz. Y, lógicamente, desde una postura diferente, la esencia de la pregunta es muy semejante a la pregunta en la película The Matrix. La esencia de la pregunta ¿es esto que estamos viviendo una realidad? ¿O es esto que estamos viviendo una creación que surge de alguien más? Recordemos además que en The Matrix hay un cuerpo real y un cuerpo que es el que se inscribe en la matriz. Además de la relación con la película Interestelar, donde la imagen es muy semejante al momento en que Marta y Jonas caen en el vértice en el camino a llegar al mundo de Tannhaus, esta imagen también nos recuerda visualmente las imágenes de Matrix en esta trama de códigos en la que muchas veces se pierden los personajes. Y para quienes no crean que hay algún sentido concreto en este uso del número 33, hablando de los intervalos del tiempo en el que se viaja, vean la coherencia tan clara todo el tiempo con el número 3. Desde entonces ya nos vienen avisando, nos vienen alertando, nos vienen dando pistas de los tres mundos, del número 3, de la tríada, de la Santísima Trinidad. Y por supuesto, miren también la relación con el hijo de Marta y de Jonas, este ser origen, este ser con la marca en el labio, que todo el tiempo aparece en sus tres etapas de vida. El número 33 tiene entonces además mucho sentido. Podríamos referirnos además a la relación múltiple del número 33 en cuanto al 6-6 y a toda la relación justamente con el diablo, con Satán. Por supuesto que en las relaciones entre la parte religiosa, la Biblia, la tradición católica y las historias narradas en la serie está la presencia del Apocalipsis, que es un término que designa completamente este asunto religioso bíblico. Imagínense que el físico y filósofo austríaco, naturalizado irlandés, Erwin Schrödinger, justamente quien propuso la paradoja del gato, recibió su premio Nobel en física en 1933. Curioso, ¿no? La relación con el paraíso en la serie es muy interesante. Precisamente el paraíso es aquel lugar donde no existe ninguno de los pecados que se provocan en los otros mundos. Hablando casi que de los pecados capitales. Asesinar, desear a la pareja del prójimo, robar, en fin. Claro que en este caso los pecados están sustentados por una fuerza inevitable que es la fuerza del amor. Todos los personajes cometen pecados por amor. Pero en el paraíso, que es el mundo original, no existen estos pecados
sencillamente porque hay un vuelco en la historia, hay personajes que no existen. No existen los asesinatos, Ulrich no existe, dado que Ulrich también nace por la paradoja del tiempo provocada por el personaje Origen, y al no existir Ulrich, no hay celos, engaños ni traiciones entre los personajes de la historia. O sea, Hannah y Katarina son grandes amigas porque no hay pugna entre ellas, no hay engaño entre ellas, puesto que no existe Ulrich, y están en paz y armonía. Otra interpretación es que el señor del labio leporino, el Origen, el hijo de Marta y Jonas, o sea, finalmente de Adán y Eva, sea Caín o una representación de Caín, pues porque Caín es el primogénito de Eva y de Adán. Aparece también la manzana como símbolo importante y muy en referencia a toda la cuestión bíblica de la serie, como símbolo del pecado. La está devorando el niño pequeño, el que es el más pequeño de las 3 etapas del Señor del labio leporino, justo en medio de un crimen. Y la tiene también Hannah sobre la mesa cuando descubre que Ulrich la está engañando con Charlotte. Esto, por supuesto, en el mundo de Marta 2.0. Y está la analogía del nombre de Jonas con Jonás, el profeta, que además tuvo muchos conflictos como profeta en cuanto a Dios y en cuanto a su misión, y estuvo muy relacionado precisamente con la destrucción de una ciudad.